La agenda apretadísima que tenemos nosotros, también se vive aquí una jornada muy intensa con Camarco y su Semana de la Construcción. Bueno, y estamos acá también con el anfitrión, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenas tardes. Primero que nada, que gracias por recibirnos en esta jornada maravillosa de la Semana de la Construcción que estamos viviendo en Córdoba. Bueno, un placer para nosotros. La verdad es que nuestra delegación de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, ha hecho una feria muy interesante, muy grande, muy importante, que habla mucho de la pujanza de la provincia, habla mucho de la actividad económica de la provincia, de la inversión en infraestructura en la provincia. Creo que esto de alguna forma distingue, como en otras cosas, ¿no? Distingue a Córdoba del resto del país, y en este sentido yo lo felicito a Córdoba porque esto es posible, porque Córdoba es la provincia que es. Bueno, Gustavo, ¿cuál es la situación actual de la construcción en el país y cómo recibiste también el mensaje del presidente ayer, del presidente Javier Milei? Bueno, la situación de la construcción, yo diría, es de tranquilidad, por definirlo de alguna forma. Nosotros tuvimos una caída muy importante del orden del 25% entre junio del 23 y junio del 24. A partir de ese entonces, ya poco más de un año, estamos estabilizados, no crecemos, tampoco seguimos cayendo. Tuvimos un impacto muy fuerte también en las nóminas salariales, despedimos cerca de 120.000 trabajadores, pero a partir de junio del año pasado estamos, repito, estabilizados también en el tema empleo. Y esto está motivado, yo diría, por dos fenómenos importantes. Primero, la obra pública nacional, que está en niveles de ejecución absolutamente mínimos desde que empezó esta gestión actual. Y últimamente también las obras privadas, que están, yo diría, no paradas, pero tranquilas en su ejecución, porque hoy los desarrollos no tienen rentabilidad. Es decir, hoy construir un inmueble cuesta más caro que comprar el producto terminado. Entonces, obviamente, aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo, compran el producto terminado, los desarrollos no son rentables, y por lo tanto hay mucho menos desarrollos de los necesarios o de los que habría en otras condiciones. Si bien los hay, uno recorre las grandes ciudades y va a haber siempre edificios de construcción, pero bueno, mucho menos de lo necesario. El conjunto de obra privada tranquila, diría yo, y obra pública en el orden nacional estancada hace que la industria esté en ese estado. Ahora, Gustavo, está bien el tema de los números, ¿no? Pero hay un concepto romántico que en algún momento abraza a las personas como usted, que está en el mundo de la construcción de toda la vida, que es un desarrollista, que es un empresario, y que puede llegar hasta las bases, hasta la familia. Cuando la familia entiende, veníamos charlando aquí con la audiencia, el concepto de su propia casa, de ir construyendo ladrillo sobre ladrillo. Yo siempre digo, hay un lingote que es el de barro, que vendría a ser el ladrillo, que puede ser un día más valioso que un lingote de oro, si uno lo entiende, porque es barato de comprar, pero si va acumulando su casa, va construyendo también un patrimonio. Es así, hay mucho todavía por hacer. Argentina es un país con infraestructura en veremos. Absolutamente. La inversión en infraestructura en Argentina, infraestructura y vivienda, diría yo. Hablando de vivienda, recordemos que tenemos un déficit de 3,5 millones de unidades habitacionales, es decir, un déficit realmente muy grande. Pero hablando de infraestructura en general, Argentina viene de décadas y décadas de baja inversión. Y quiero señalar que es baja inversión a nivel nacional, provincial y municipal. No es que porque, digamos, lo que yo mencionaba de la baja inversión a partir de esta gestión es que la infraestructura está mal desde hace muchísimos largos años. Y esto es porque los gobiernos, históricamente, han privilegiado mucho más el gasto corriente que la inversión. Entonces, el gasto corriente es, por ejemplo, en un lugar determinado tomar muchísimo más empleo público del necesario, en vez de hacer obras de infraestructura que beneficien a toda la comunidad. Pero claramente que Argentina tiene un enorme déficit de infraestructura, esto es un dato de la realidad. ¿Cómo ve en los próximos meses? ¿Cómo va a seguir el ámbito de la construcción? ¿Cómo va a seguir la industria? Yo no espero cambios significativos. Yo creo que los motivos por los cuales la industria está en la situación que está se van a mantener en el tiempo. No veo que haya una inversión pública nacional creciendo en el próximo tiempo. De hecho, el presupuesto que el gobierno anunció ayer
por radio y televisión y que está enviando al Congreso prevé una inversión pública igual, en el orden nacional, por supuesto, igual que la de este año, 0,4 puntos del producto, que además no se ejecutó, quiero aclarar, no solo 0,4 puntos del producto, es muy poco y además no se ejecutó. Pero si se mantiene ese 0,4 del producto en situaciones similares a la de este año, no va a haber cambios significativos en ese aspecto. Y con respecto a las obras de vivienda, a la obra privada, me parece que todavía falta un poco para que los desarrollos sean rentables y por lo tanto haya realmente más dinamismo en la construcción. Bueno, hay muchas expectativas por reformas laborales y se habla mucho del modo en que la construcción de algún modo prevé un fondo de desempleo para aquellos trabajadores que están en una etapa a lo mejor efímera y luego necesitan tener un respaldo hasta tanto consigan. ¿Cómo se puede explicar y si eso que se da en la construcción se puede replicar en otras áreas? No, por supuesto. De hecho, está previsto la nueva legislación que fue aprobada, que aquellos que lo deseen, obviamente depende de una negociación paritaria, tienen que pedirlo tanto los empleadores como los empleados, como los sindicatos, está previsto que puedan adoptar este sistema. La realidad es que yo veo que en muchos lugares son bastante reacios a adoptarlo, entre otras cosas porque nosotros tenemos una característica que el resto de las actividades en general no tiene, y es que nuestro trabajo es muy efímero, es decir, las obras duran 1 año, 2 años, 3 años, 6 meses, pero algún día terminan. Obviamente el día que terminan, esos trabajadores quedan sin trabajo, podrán ir a otra obra, pero quedan sin trabajo en esa obra. La industria, en cambio, es mucho más permanente en el tiempo. Una fábrica de lo que sea, no termina nunca, salvo que le vaya mal, por supuesto, pero en principio no termina nunca. No es tan fácil que tanto de un lado como del otro, el lado empleador como empleado, adhieran a este sistema. Veo que no va a ser, por lo menos, de una difusión muy amplia. Ahora sí se da un concepto que un desarrollista que nos está escuchando podría afirmarlo. Un trabajador de la construcción que es hábil, que es prolijo, que tiene cualidades, tiene trabajo. Al fin y al cabo podrá terminar esta obra, pero yo sé que este grupo de gente trabaja bien, es responsable, viene temprano. Ahí nomás le consigo otra obra. ¿Se entiende lo que digo? Que le debería pasar a cualquier trabajador en cualquier rubro. Ningún empleador se desprende de un empleo valioso. No, esto por supuesto es así. De hecho, todos nosotros, todas las empresas constructoras, tenemos un grupo de gente que va de obra en obra. Pero claramente también hay otro grupo de gente donde normalmente son empleados del lugar. Es decir, yo tengo una empresa radicada en Córdoba, por dar un ejemplo cualquiera, y hago una obra en Jujuy. Bueno, voy con un plantel de gente propio, pero también tomo muchos más trabajadores del lugar. Claro. Esos trabajadores del lugar seguramente, salvo puede hacer alguna excepción, pero seguramente después van a quedar en el lugar cuando termine la obra, y ahí es donde funciona nuestro sistema. Gustavo, ¿qué es lo que le piden desde el sector? Usted es el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. ¿Qué es lo que le piden desde el sector? ¿Qué se necesita, ya sea a nivel público o privado? Bueno, a nivel público lo que se necesita es que los estados, mejor dicho, no los estados, el Estado en sus 3 niveles, vuelvo a señalarlo, nacional, provincial y municipal, dediquen la mayor cantidad de dinero posible en hacer la infraestructura imprescindible que hay que hacerlo. No hay posibilidad de desarrollo ninguna, y lo demuestran los países desarrollados del mundo, basta recorrerlos y verlos, sin una fuerte inversión en infraestructura, sin rutas que funcionen, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, energía eléctrica, hablando de infraestructura económica, hablando de infraestructura social, escuelas acorde para que los chicos estudien confortablemente, hospitales para que la gente se atienda como corresponde, vivienda, agua y cloacas, etcétera. No hay ninguna posibilidad que Argentina o cualquier otro país del mundo crezca si esto no se desarrolla fuertemente. Gustavo, caminos, trenes, tantas cosas que acá están por hacerse o recuperarse. Justamente, bueno, es lo que estamos señalando. Caminos. En Argentina, más allá del estado actual de los caminos, que es un problema de mantenimiento, pero si uno piensa que los caminos fueron diseñados a partir de 1932, que se creó Vialidad Nacional,
y ejecutados a partir de esa fecha. Antes circulaban, yo diría, 2 forá que iban y venían. Los mismos caminos hoy circulan autos a 200 kilómetros por hora y camiones que transportan 60 toneladas. Están totalmente desactualizados, pero son los mismos caminos de antes. Y además teniendo en cuenta que toda esa obra pública que estábamos mencionando recién queda para la gente y es para uso de la propia gente, de las propias familias, de los niños, de los papás, las mamás, digamos, queda para la gente toda esa obra pública. Y en cuanto al sector privado, ¿qué es lo que le piden, Gustavo? Primero te quiero hacer una aclaración. No es que quedan para la gente, son de la gente. La infraestructura de un país, ¿qué es la infraestructura de un país? Es el conjunto de activos físicos que ejecutó el país a lo largo de los siglos. Y digo de los siglos porque hoy todavía tenemos infraestructura hecho antes que Argentina existiera como república. Voy a dar un ejemplo. El Cabildo en Buenos Aires o la Casa de Tucumán son de 1770 o 1780. Y la infraestructura que se construyó a partir de ese momento se construyó con impuestos y tarifas que pagaron los ciudadanos argentinos. Los propietarios de la infraestructura somos nosotros, los ciudadanos argentinos. Obviamente se lo dejamos a los gobiernos que las administren, porque si no, nosotros no podríamos administrar. Los gobiernos administran, pero los dueños somos nosotros. Tenemos que exigir, por lo tanto, que nuestras cosas se mantengan y se amplíen como corresponde. Esto te quería aclarar, pero me hiciste otra pregunta. Del sector público, que es público y privado. Del público ya dijimos. Bueno, del sector privado, acá hay una realidad. La realidad es que el sector privado, hay ciertas partes del sector privado que están muy dinámicas. Por ejemplo, petróleo o gas. Algo de minería, eso también es sector privado, algo de energía también o comunicaciones, eso también es sector privado, eso tiene otro nivel de actividad económica y de tracción económica en este momento y de inversión. Pero cuando hablamos del sector privado inmobiliario, es decir, construcción de casas y viviendas, ahí depende de 2 factores fundamentales. Uno, el ingreso de las personas, digamos que la gente tenga dinero disponible. Lamentablemente los créditos hipotecarios se entregaron del orden de 35.000 créditos hipotecarios, los bancos no tienen mucho más fondeo para entregar, no va a haber una gran explosión de créditos hipotecarios hasta que en Argentina no haya un mercado de capitales de largo plazo, para lo cual hay que bajar la inflación, arreglar la macro, de un proceso de mediano y largo plazo. Así que depende en gran medida del dinero disponible de cada persona. Esto por un lado. Por otro lado, también depende los nuevos desarrollos de una relación peso-dólar. El costo de la construcción aumenta en pesos, pero yo para ponerlo tengo que ponerlo en una matriz dólar, porque los departamentos se venden en dólares. El precio final hoy no convalida, el costo final de la construcción no convalida el precio de venta del mercado. El mercado hoy, si hay que comprar, le conviene comprar producto terminado y no producto en desarrollo. ¿Cuándo va a terminar esto? Cuando los departamentos terminados se están vendiendo, en algún momento empiezan a escasear. El precio va a aumentar y ahí los desarrollos van a empezar a funcionar. Falta un tiempo para eso. Por último, Gustavo Weiss, que es el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, causa, cuadernos, nombres propios como Lázaro Báez, le tienen que haber hecho mucho daño a la actividad porque tienden un manto de sospecha sobre todo la concentración público-privado. ¿Cómo se puede hacer para que eso sea más transparente, no haya dudas, se hagan las cosas? Porque el gobierno nacional dice, vamos a cortar esto. En realidad lo que hay que hacer es seguirlo haciendo, pero hacerlo bien, hacerlo de una manera eficiente, gestionando. Bueno, 2 cosas. Primero, a lo largo de la historia ha habido infinidad de épocas muy mayoritarias respecto a otras donde se ha hecho obra pública sin denuncia de corrupción. En el orden nacional, provincial y municipal, una vez más. Obviamente, cuando hay hechos de corrupción, bueno, habrá que investigarlos. Ahora, en la causa de los cuadernos está en la justicia investigará y llegará a una conclusión final. Pero por supuesto que se pueden hacer obra pública. Y también quiero señalar lo siguiente, acá no hay un problema de obra pública puntualmente, hay un problema de compras públicas, porque, digamos, permanentemente hay hechos de corrupción en todos los niveles, ¿no? Digamos, empezando por Presidencia de la Nación, como sabemos, siguiendo por el Congreso, siguiendo por la Justicia y siguiendo por muchos organismos del Estado que permanentemente denuncian de corrupción. Algunos, por supuesto, llegan a condenas, otros no, pero lo que hay que hacer es hacer transparente las compras del Estado en general, no la obra pública en particular, las compras del Estado en general. Y en obra pública
yo el otro día hablaba con el ministro Sturzenegger de este tema, porque el ministro Sturzenegger había hecho hincapié en Vialidad Nacional, ¿no? El ícono de la corrupción, Vialidad Nacional. Y yo le decía al ministro, es un concepto equivocado. Los que son corruptos son las personas, no las instituciones o los organismos. Tal cual. Le planteaba, en la época de la gestión Mauricio Macri, ¿hubo denuncia de corrupción en Vialidad? No. ¿En la época de Alberto Fernández hubo denuncia de corrupción? No. ¿En la época actual hubo denuncia de corrupción? No. En el mismo organismo estamos hablando. Sí. Digo, y así sucesivamente. El problema son las personas, no los organismos. ¿Qué quiero decir con esto? Si las personas son probas, no hay corrupción. Y por supuesto el Estado tiene que tener las herramientas de transparencia necesarias, que las hay, para que eventualmente si alguien quisiera hacer algo no lo puede hacer porque las herramientas de transparencia se lo impiden. Y en esto tenemos que trabajar todos. Gustavo, para cerrar, estamos viendo acá que hay muchas empresas que, más allá de la coyuntura económica, invierten, que apuestan. ¿Cuáles son las principales innovaciones que se ven en el sector? Bueno, aquí la gente invitamos también a que vengan a recorrer todos los stands, pero en líneas generales, ¿cuáles son las principales innovaciones que hay en el sector de la construcción? Bueno, por un lado hay innovación en equipos, en equipamiento, en máquinas. Estaba viendo un camión que lo ensamblan acá en Córdoba, nos decían, que atrás tiene una planta terminadora de asfalto, de asfalto en frío en determinadas condiciones, sí, especial para arreglar calles en ciudades, no para ruta, pero sí en calles en ciudades. Para bacheo. Sí, pero no es que hace bacheo, hace, digamos, la calle completa. La calle completa. Asfalta la calle completa, ahí está el camión ahí atrás. Es algo nuevo, no existe en el país. Bueno, un ejemplo de un equipo, y hay muchos equipos con innovaciones importantes. Pero después hay innovaciones en productos, incluso muchos que tienen, que piensan en la ecología. Son productos, por ejemplo, caños que se fabrican con desechos de resina, con resina reciclada. Por supuesto, caños que tienen también polietileno reciclado. Nos comentaban de 3 o 4 empresas que hacen biocombustibles y que se mezclan en cierta proporción en sus propias máquinas, a nivel personal, digamos, no para comercializar, o para comercializar marginalmente, lo usan en su propio equipo. En fin, hay muchas innovaciones interesantes para recorrer. Bueno, desde ya muchas gracias, Gustavo. Bueno, invitamos también a la gente a que venga para que conozca también, porque es lindo soñar. Hablamos de soñar con la casa propia y es tan lindo decir, bueno, tengo mi casa, me hago mi casa. Bueno, es hermoso, así que bueno, invitamos a toda la gente. Muchas gracias, Gustavo. Un placer estar con ustedes. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Cada tarde en Cadena 3 y de lunes a viernes, ¡viva la radio!